biotecnológico desarrollado en México pueda ser aprobado por la COFEPRIS, para lo cual nos acompaña el gerente de fármacos y medicamentos de la Comisión de Autorización Sanitaria, químico farmacéutico biólogo, Iván Valentín Cruz Barrera. Él es experto del Comité de Farmacia de la FEUM en colaboración y actualización del suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. Tiene participación en la actualización de las normas NOM 059 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos, la NOM 154 de buenas prácticas de fabricación de fármacos y la NOM 241 de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Cuenta con 11 años de experiencia en diversas áreas de la industria farmacéutica y actualmente es, como ya les mencioné, además de ser el gerente de fármacos y medicamentos de la COFEPRIS, es auditor de la Organización Panamericana de la Salud de autoridades regulatorias, miembros de la OPS. Muchas gracias por la participación a este coloquio. A mí me encanta dar presentaciones y más cuando son a instituciones o universidades o a centros de investigación, porque generalmente siempre nos invitan a eventos relacionados a la industria farmacéutica. A mí me toca hablar acerca de la aprobación de los productos biotecnológicos desarrollados en México. Muy interesantes las ponencias de la doctora Laura y del doctor Fabio. Y también hay algunas cosas que van dentro de la presentación que complementarán un poco acerca de las preguntas que hicieron hace unos momentos en esas dos ponencias. Muy bien, quisiera nada más darles 2-3 diapositivas acerca de qué es la COFEPRIS. La COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es en coordinación junto con los estados, es una agencia reguladora que permite al Estado mexicano hacer cumplir la disposición constitucional de la protección de la salud que está en el artículo 4 de la Constitución. ¿Por qué dice ahí a través de los estados? Porque tenemos varios trámites que son delegados bajo acuerdos de coordinación. Sin embargo, los procedimientos siempre son dictados por la Federación, pero todos estos estados son capacitados en esos trámites. Tenemos 3 vías que son, la primera es la regulación sanitaria. ¿Qué es la regulación sanitaria? Es un conjunto de disposiciones legales para el control de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios y actividades. Lo segundo es el control sanitario, conjunto de acciones que incluyen la vigilancia sanitaria, es decir, nos compete a nosotros ir a los establecimientos que vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, para ver que estén cumpliéndose las disposiciones legales de esos procesos que están desarrollando. Muestreo, inspección, cuando existe riesgo a la salud, y también aplicamos medidas de seguridad y sanciones. En nuestra página hay avisos de que nosotros hacemos vigilancia, inclusive tenemos algunos avisos de sanciones, de aseguramos productos, o cuando el riesgo es muy grande, aparte de asegurar productos, también aseguramos instalaciones. Y por último, es el fomento sanitario, el que el día de hoy estoy haciendo aquí. Tratar de dar y que ustedes vean todo lo que hacemos, todo lo que regulamos, porque acabo de ir a una ponencia, por ejemplo, el día viernes, acerca de los laboratorios de control de calidad, los análisis que se deben de hacer a los medicamentos, y me decían, oye, es que no nos queda claro porque sentimos que como que no hay regulación. Yo les decía, no, sí la hay. Lo que pasa es que hay que fomentar, ver en dónde se encuentra esta regulación y qué es lo que les aplica a cada uno de los diferentes procesos. Entonces, el fomento sanitario es muy importante para nosotros, que es un conjunto de acciones no regulatorias dirigidas a promover las acciones de la agencia. Todo esto que mencionábamos aquí arriba. Y la mejora continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, establecimientos y los servicios. En esta diapositiva vamos a ver la estructura organizacional de la COFEPRIS.
Tenemos un comisionado federal, maestro Miguel Arriola. A este comisionado federal le reportan 5 comisiones, una secretaría técnica, una coordinación general jurídica y consultiva, que es donde están todos los abogados que nos proveen la base legal, un secretariado general y un sistema federal sanitario. Este sistema federal sanitario es el que nos hace el vínculo precisamente con las entidades federativas. Tenemos un órgano interno de control, como todas las comisiones, el cual vigila nuestros procesos, el cual audita nuestros procesos, y estas 5 comisiones que son las que operativamente se encuentran en el edificio de Oklahoma. La primera es a la que yo pertenezco, que es la Comisión de Autorización Sanitaria. Somos aproximadamente como 380, 350 personas dentro de esta comisión. La Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, las siglas mejor conocido como CAIAC, es la que se encarga de hacer el análisis, es nuestro laboratorio de control de calidad. Un ejemplo es que dentro de la comisión liberamos todas las vacunas, todas las vacunas que se aplican en México. Y todas las vacunas que se aplican en México son analizadas por la CAIAC. La Comisión de Evidencia y Manejos de Riesgos, la CEMAR, no con S, es con C, la otra es la Secretaría de Marina. La Comisión de Fomento Sanitario y la Comisión de Operación Sanitaria, que dentro de esta comisión es donde se encuentran todos los verificadores, que son los que hacen la vigilancia sanitaria, que son los que visitan los establecimientos. Entonces, cuando ustedes vean a un verificador, es de esta Comisión de Operación Sanitaria. Nosotros, yo que pertenezco a la Comisión de Autorización Sanitaria, estoy detrás de un escritorio, estoy firmando autorizaciones. Sin embargo, también hacemos estas visitas a ciertos establecimientos, pues para favorecer precisamente el proceso de dictamen. Aquí viene qué es lo que regulamos. Prácticamente les podría comentar que México actualmente cuenta con una de las mejores agencias a nivel Latinoamérica. Brasil, Colombia, Cuba, Argentina y México son de las agencias que están auditados por los procesos por la Organización Panamericana de la Salud, y Brasil y nosotros compartimos estos que regulamos. Miren, medicamentos, dispositivos médicos y servicios de salud. Esta charla la centraremos aquí en medicamentos y fármacos, todo lo que es establecimientos, los que fabrican, y todo lo que es el registro sanitario, las autorizaciones para comercializar un medicamento. Entonces yo en específico en mi gerencia regulo los establecimientos. Dispositivos médicos, todos los fabricantes de dispositivos médicos, los almacenes de dispositivos médicos los regulamos en la Comisión de Autorización Sanitaria. Tejidos y trasplantes de órganos y servicios de salud, todo lo que son hospitales. Esto es insumos para la salud. Sin embargo, también regulamos sustancias tóxicas y peligrosas, pesticidas, fertilizantes, precursores químicos, químicos esenciales, productos y servicios, alimentos, bebidas, tabaco, cosméticos. Tabaco, en la gerencia donde yo estoy, en la subdirección en la cual reporto, está la gerente de plaguicidas y nutrientes vegetales, que aquí todos los productores de tabaco o distribuidores de tabaco deben tener una licencia sanitaria para poder comercializarlos. Cosméticos, salud ocupacional, cuando hay algún problema de una exposición ocupacional, nosotros intervenimos. Sanidad básica, agua, rastros o emergencias sanitarias, lo que pasó en Sonora. Nosotros mandamos un personal precisamente para allá para revisar todo lo que había pasado. Y por último, riesgos derivados de factores ambientales, agua, aire y sol. Entonces todo esto es lo que regula la COFEPRIS. Hay que buscar que nosotros nos centraremos nada más en este tema, para que vean nada más la gran diversidad de trámites que hay. Aproximadamente se atienden como 100,000 trámites al mes aproximadamente ahí en la COFEPRIS, de todo esto que regulamos. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de lo que es el día de hoy, el marco jurídico para los productos biotecnológicos. Empezamos con el Reglamento de Insumos para la Salud. El Reglamento de Insumos para la Salud nos dice en el artículo 168 que alguien que quiera ser titular de un registro sanitario deberá de tener un laboratorio de medicamentos, productos biológicos para uso humano. Entonces, todos aquellos medicamentos que ustedes ven en las farmacias
todos aquellos, esos medicamentos tienen una titularidad, hay un titular y se le da precisamente a este. El artículo 257 es un artículo muy importante porque nos da la clasificación de los establecimientos. Y aquí podremos ver, por ejemplo, dice que la clasificación, nada más les voy a pasar dos, lo que son 7 fracciones, pero la fracción 1 dice fábrica o laboratorio de materias primas para la elaboración de medicamentos o productos biológicos. En la licencia sanitaria que nosotros damos, aquellas fábricas de APIs o de materias primas, le colocamos esto. Sin embargo, también hay un giro, que es la fracción número 2, que dice fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para uso humano, que es la diapositiva que les comentaba anteriormente, que solamente estas son las que pueden registrar un medicamento ante la COFEPRIS. La Ley General de Salud dice que los establecimientos, que ya vimos anteriormente la 1 y la 2 del artículo anterior, deben de contar con una licencia sanitaria correspondiente expedida por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, que en este caso está delegado a lo que es la COFEPRIS. Entonces, en toda la Ley General de Salud habla acerca de la Secretaría de Salud. Contar con licencia sanitaria. ¿Por qué? Porque es nuestro instrumento para poder regular a estos procesos de medicamentos. Hay 3 industrias muy reguladas actualmente en el mundo. Uno es la automotriz, que si hay algún problema de algún tornillito, tienen que mandar a recoger varios automóviles para hacer ese pequeño ajuste. La aeroespacial y la de los medicamentos. ¿Por qué? Porque una producción de un lote puede ser 100,000 piezas, que si algo falla en el proceso de fabricación, 100,000 personas pueden estar en problema de sufrir algún riesgo sanitario. Entonces, el instrumento legal que nosotros tenemos para poder contar, saber cuántas licencias sanitarias tenemos en México, cuántas fábricas de medicamentos tenemos, es esta, la licencia sanitaria. Nadie en México puede producir un medicamento ya a una escala comercial, inclusive para fines de investigación, sin que no cuente con una licencia sanitaria. ¿Qué se necesita para una licencia sanitaria? Es un trámite que se somete ante la COFEPRIS. Hay una visita de un verificador. Más adelante vamos a ver la norma específica para esos establecimientos. El verificador constata en el sitio las instalaciones de la empresa y nosotros ya al final hacemos un dictamen de esa visita, que puede ser una licencia o puede ser un desecho. Continuando con la Ley General de Salud, dice, el artículo que le sigue, dice que debe de haber un responsable en ese establecimiento de la identidad, pureza y seguridad de todos los productos que se están fabricando en esa empresa. Este responsable, la ley le da un poder de auxiliar, porque es el que le va a decir a la empresa todos los requisitos necesarios, mínimos, para cumplir con la producción de los medicamentos que están en la ley, que están en el reglamento. Aquí está, mire, aquí lo dice. Estos responsables deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y serán designados por los titulares. Los dueños de las empresas nombran a este responsable. Continuando con la Ley General de Salud, la Ley General de Salud define ya lo que es un medicamento biotecnológico. Toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica. Hace un rato lo comentaba la doctora y me pareció algo muy interesante porque nosotros estamos diciéndole a los productores que quieren registrar un medicamento, generalmente cuando vamos a las áreas, cuando vemos los procesos de fabricación de estos productos biotecnológicos, vemos que hay varios reportes de desviaciones durante el proceso. Y lo que nosotros siempre les decimos es que desde el diseño, desde la concepción de este producto biotecnológico, debería de dar las especificaciones para los procesos de fabricación. Porque nosotros lo que ya no vemos cuando estamos haciendo las visitas o licenciando, ya no vemos la investigación, sino ya vemos la parte que le sigue, que es la formulación precisamente de ese producto biotecnológico. La formulación, que es combinarlo con algunos excipientes
ponerlos en un material, en un empaque primario y efectivamente evaluar la estabilidad 6, 12 meses, un año de ese producto biotecnológico. Lo cual me pareció muy interesante esa parte de la vinculación, porque si lo ven aquí, la definición de un medicamento biotecnológico le dice que está en una forma farmacéutica, que puede ser una tableta. Generalmente los productos biotecnológicos que tenemos registrados, la gran mayoría son inyectables, están en solución. Entonces, algunos liofilizados también los tenemos. Entonces, hay que ver, es muy claro eso, hay que ver la compatibilidad de la forma farmacéutica de ese producto biotecnológico con el proceso de fabricación, con la naturaleza mismo de ese producto biotecnológico. Como les decía, está la definición en la ley de lo que es un medicamento biotecnológico. Siguiendo con la ley, nuevamente, fíjense lo que dice. Para la obtención de un registro sanitario, ustedes lo pueden ver cuando compran un medicamento, dicen ahí SSA1, está la clasificación del 222 que habla de que se clasifican en 6 fracciones. Entonces, para obtener un registro sanitario, dice ahí, que deberá cumplir con los requisitos y pruebas que demuestren la calidad de ese producto. De ese medicamento, tenemos medicamentos homeopáticos, tenemos medicamentos alopáticos y también tenemos medicamentos biotecnológicos. La ley no hace una distinción entre estas 3 definiciones de medicamento. Habla de que cualquier medicamento biotecnológico deberá cumplir con los requisitos que demuestren la calidad, seguridad y eficacia, que es lo que estábamos hablando hace un rato de los estudios clínicos. De conformidad con las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. Al final les dejé una diapositiva de esto que dice de conformidad con esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas. Les resumí las principales, la regulación que deben de revisar para el cumplimiento de los medicamentos biotecnológicos. Continuando ahora con el reglamento de insumos para la salud, también el artículo 81 da una definición de biofármacos y los medicamentos biotecnológicos podrán ser proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, péptidos sintéticos, ácidos nucleicos sintéticos, y hay algo que nos gusta a nosotros, pero que también se ve, porque bueno, esta ley y el reglamento son dictados a través del Congreso, no son hechos por la COFEPRIS. La COFEPRIS sí dictamina y más que dictaminar, emite normas que ya son específicas, pero estas pasan por el Congreso. Entonces aquí hay algún numeral que es muy importante. Los demás que en su caso determine mediante acuerdo de la Secretaría conforme a los avances técnicos y científicos. Sin este parrafito, la verdad no podríamos tener una gran diversidad, una comunicación con los investigadores, una comunicación con los fabricantes que pretenden registrar un producto biotecnológico. Nuevamente el reglamento en la sección de establecimientos, en este artículo del 113, dice que aquellos establecimientos que fabriquen biofármacos y medicamentos biotecnológicos requerirán instalaciones de acuerdo a los procesos que realicen. Una pregunta muy interesante que el viernes pasado me hicieron en esta plática, me decían, es que en la COFEPRIS nunca podemos ver en su página o el tamaño que debe tener mi empresa, las dimensiones. Sí, no me dice cuántas personas debo de contratar. Y lo que yo siempre les contesto es, le digo, ojo, la COFEPRIS nunca te va a decir el tamaño de tu empresa. Tú vas a definir de acuerdo a los procesos que vas a hacer, tú eres el dueño del proceso. Es más, tú nos tienes que venir a demostrar cómo lo haces, obviamente con bases científicas, pero nunca, bueno, al menos nadie de la COFEPRIS te va a venir a decir cómo realizar tus procesos. Tú eres el dueño, entonces tú vas a venir a mí a demostrarme en tus instalaciones cómo cumples lo que dice la ley y cómo dice el reglamento. Entonces nunca, yo les puedo decir que recibo aproximadamente, bueno, tengo una lista de 360 citas técnicas al año. Dentro de esas, nosotros revisamos planos de plantas nuevas, hemos revisado planos de plantas que hacen investigación, sobre todo el desarrollo y la formulación. Entonces nosotros damos una opinión de proyectos nuevos, pero siempre les digo, traigan una presentación
de qué es tu medicamento, qué es tu producto biotecnológico, la naturaleza, dónde lo vas a fabricar y las instalaciones. Nosotros, con toda la experiencia que tenemos con los dictaminadores en la COFEPRIS, te podemos dar una opinión de esos planos y decirte si tu diseño de tu proyecto es correcto. Entonces, aquí habla muy bien que las instalaciones serán de acuerdo a los procesos que se realicen. Nunca habla, si se dan cuenta, nunca habla de cómo son esas instalaciones, porque eso lo dan precisamente las empresas. Y en su caso, contar con áreas separadas por cepas o líneas celulares, animales o vegetales, además de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables. Hay que recalcar que en la COFEPRIS aprobamos puros registros sanitarios para humanos. Hace un rato lo comentó muy bien la doctora, Zagarpa es el que da el registro sanitario para todos esos medicamentos para, con fines de tratamiento hacia los animales. La Zagarpa es la que da esos registros, COFEPRIS regula todo lo que es registros sanitarios para investigación y para comercialización en humanos. Metiéndonos más ya a lo que es la definición del artículo de 177 del capítulo de registros, ya les di más o menos las bases legales de manera muy general, ahorita lo veremos ya en la norma que es más específica, de qué es lo que debe de contar un establecimiento para poder fabricar un medicamento, formular un medicamento biotecnológico. El artículo 177 del Reglamento de Insumos para la Salud, en el capítulo de registros, dice que para obtener el registro sanitario de medicamentos biotecnológicos innovadores se requiere presentar el formato oficial. Estos formatos están en la página de COFEPRIS, dice ahí que son publicados en el Diario Oficial de la Federación. Efectivamente hay un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación donde vienen todos los requisitos, aquí no se los puse, pero vienen todos los requisitos necesarios para aplicarlo. Dice, a la que se anexará la información documental siguiente: la monografía del biofármaco, composición y fórmula, el origen e historia del banco celular maestro, el gene, la construcción del sistema de expresión vector hospedero para la proteína de interés y la caracterización relevante del genotipo y fenotipo. También un resumen del proceso de fabricación del biofármaco, cepa o línea celular, fermentación, separación, purificación, así como el diagrama de flujo correspondiente a dicho proceso. Este mismo artículo menciona también que hay que someter los métodos analíticos, físicos, químicos y biológicos para todas las materias primas que se ocupan en esa formulación y los biofármacos, así como el reporte de validación de sus resultados realizados por el fabricante para los casos en que no sean métodos farmacopeicos. El reporte de validación del proceso de fabricación realizado por el fabricante y la monografía del medicamento que incluye la denominación común internacional, la forma farmacéutica, especificaciones cualitativas y cuantitativas. Este mismo artículo nos menciona también que los procesos de fabricación, formulación, llenado y acondicionamiento, así como sus controles en proceso, aquí ya habla de la parte de la formulación, los proyectos de etiqueta y del instructivo correspondiente, así como las especificaciones de los envases primario y secundario, el programa de farmacovigilancia intensiva de conformidad con las disposiciones aplicables, que es una norma, estudios preclínicos y clínicos que señale la Secretaría como necesarios para demostrar la seguridad. También algo que es bien importante es que a toda solicitud hay un comité, efectivamente, el Comité de Moléculas Nuevas, en donde se ingresa este nuevo proyecto de comercialización de este registro, y ese comité está conformado por expertos. Sí está conformado por personal de la COFEPRIS, pero si se trata de un producto biotecnológico, yo tengo entendido que llaman a llamar especialistas en el efecto terapéutico que va a realizar ese medicamento y también a biotecnólogos. Entonces, eso es muy importante. Este comité se le presenta prácticamente en media hora el proyecto del desarrollo de este medicamento, y ese comité da una recomendación hacia la COFEPRIS de si es un producto susceptible a ser comercializado y que pase a la siguiente fase, que es el registro sanitario. Entonces, está formado por un panel de expertos, ¿no? En el área de registros sanitarios.
tenemos personal dictaminador, pero tenemos personal médico. Sin embargo, para productos nuevos está este comité. Y es muy importante este comité. Si son medicamentos innovadores del extranjero, bueno, aparte deberá de presentar otras disposiciones legales que son el certificado de libre venta y el certificado de buenas prácticas de fabricación. Ahora fíjense, el reglamento y la ley no son tan específicos. Para eso está una norma, la norma 059. Esta norma establece cuáles son los requisitos mínimos para el proceso de fabricación de medicamentos para uso humano. El campo de aplicación es fabricación y o importación de medicamentos de cualquier tipo, biotecnológicos, alopáticos, homeopáticos, no importa, vitamínicos, porque también hay medicamentos vitamínicos. Hasta hace el año pasado teníamos una norma emergente que hablaba precisamente de estos productos biotecnológicos. Ahora que la COFEPRIS realizó los procesos ante la Organización Mundial de la Salud de auditarse, porque revisaron nuestro proceso de licenciamiento, nos revisaron nuestro proceso de registro sanitario, nos revisaron nuestro proceso de cómo hacemos la vigilancia, cómo hacemos una inspección hacia un establecimiento, fuimos auditados muy fuertemente por personal de la OMS, y lo que hicimos nosotros es que en esta norma, lo que no había antes, armonizarla con la regulación internacional. Entonces, actualmente, desde enero de este año, hay una sección en la norma 059, que es la de buenas prácticas de fabricación de medicamentos, que habla específicamente de productos biológicos y biotecnológicos. Los requisitos mínimos necesarios para poder fabricar estos productos. ¿Qué habla? Habla de lo siguiente: los productos biológicos y biotecnológicos implican condiciones y precauciones adicionales de acuerdo a la naturaleza de riesgo del material biológico. Sintetizar algo, un acetaminofén por síntesis química es muy diferente a hacer un biofármaco en un reactor. Entonces, se tenía que colocar en la norma base legal suficiente para poder hacer esa vigilancia, poder precisamente ir a visitar esos establecimientos, cosa que antes, en el año pasado, no teníamos. Por ejemplo, y quisiera ligarlo a una exposición que habló hace un rato el doctor y la doctora. El numeral de personal habla que todo el personal relacionado a la fabricación de estos productos deberán recibir entrenamiento específico en los procesos que intervienen. Efectivamente, cuando íbamos a estas fábricas, como no había este numeral, pues sí encontrábamos personal pues que no era especialista en estos procesos que estaban fabricando. Entonces nosotros, la norma se construyó, fíjense, desde el año pasado, a través de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, hay una comisión que, si bien la COFEPRIS es la que al final coloca en el diario oficial de la Federación la norma, se conformó un grupo de expertos, incluimos biotecnólogos. Por ejemplo, les puedo comentar que vino Sanofi Pasteur de Francia a darnos una presentación, porque lo que colocamos en la norma no queríamos que fuera letra muerta, no queríamos colocar disposiciones que estuvieran muy arriba de los procesos de las fábricas que regulamos aquí en México. Entonces se conformó un grupo de expertos que aproximadamente fueron como 30 en 30 sesiones, y colocamos esto. Nosotros vimos la necesidad de colocar esto. ¿Qué significa esto? Que debe de haber personal específico para los procesos, y eso abre la puerta de que las empresas farmacéuticas puedan tener esa vinculación con las universidades. Yo, por ejemplo, les puedo decir que tengo un ingeniero biotecnólogo de la Universidad de Sonora que, como nosotros liberamos vacunas, revisa esos procesos. Obviamente también hay químicos, QFBs, hay químicos farmacéuticos industriales, tenemos doctores, tenemos maestrías. Entonces, esto es muy importante colocar en esta norma. Y fíjense que dice: y en técnicas de higiene y microbiología, incluyendo aquel personal que no participa directamente en la producción del medicamento. ¿Como quiénes? ¿Quiénes entran a las áreas? Pues el personal que da mantenimiento a las máquinas. Entonces, ¿quién tiene que capacitar a este personal en esas técnicas? ¿En qué es con lo que se va a enfrentar?
cuando va a revisar un reactor o cuando va a revisar alguna máquina. Entonces, le dimos mucha fuerza a esto porque efectivamente vimos esa necesidad de que encontrábamos personal no tan especializado y dijimos, bueno, los productos biotecnológicos, aquellos que lo fabriquen lo deben de saber, un cambio en punto 1 en el pH, pues cambia completamente la configuración de la proteína. Entonces, estos procesos tenían que ser realizados con personal altamente capacitados y entrenados. Fíjense, dice, el personal estará bajo la autoridad de una persona que se encuentre calificada en técnicas utilizadas en la fabricación de estos productos y que posea el conocimiento científico en su fabricación y manejo. Le dimos más peso al personal cuando vimos esta necesidad. Fíjense lo que dice la norma en la sección de 10.522. Le digo, bajen esta norma y lean este capítulo nada más. Digo, hay más capítulos, pero fíjense que dice, el personal deberá incluir especialistas en inmunología, bacteriología, virología, biología molecular, genética u otras áreas de conocimiento que sean requeridas de acuerdo a la naturaleza del producto y de los procesos. Son tantas, no podemos colocar aquí todos los procesos porque también hay procesos innovadores que pueden surgir el próximo año. Entonces lo que hace siempre la COFEPRIS o la Secretaría es, u otras de conocimiento requeridos, como lo vimos hace un rato en una diapositiva de la Ley General de Salud. ¿Por qué colocamos siempre este párrafo? Porque sabemos que la tecnología avanza, la innovación avanza un paso más que la regulación. Entonces la regulación se queda atrás. Esta norma tendrá que ser, bueno, ya la pusimos en el proyecto de que el próximo año se pueda realizar su actualización, porque sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados y no queremos que la regulación se quede atrás. Entonces vean cómo efectivamente el área de que es el químico Marco Solís, que es el subdirector a la cual yo le reporto, él y yo trabajamos mucho tiempo en la industria farmacéutica, él ya más de 19 años y yo más de 11 años. Entonces, realmente cuando tuvimos la necesidad de actualizar esta norma, pues dijimos, hay que colocar todo eso que revisábamos y todo eso que veíamos cuando estábamos dentro de la industria. En instalaciones y equipos, habla por ejemplo que los equipos y utensilios en los que se fabrica el biofármaco deben ser dedicados para ese tipo de productos. Generalmente se pide eso, por esos procesos no queremos una contaminación cruzada, pero bueno, acerca del bioproceso habla que se deben establecer controles para las siguientes etapas del bioproceso: propagación, fermentación o cultivo celular, cosecha, purificación, inactivación, entre otras. En cada una de estas etapas se tienen que poner unos controles en proceso, que son los que revisan cuando se valida el proceso. ¿Qué habla del cultivo celular o microbiano? Las manipulaciones que utilizan recipientes abiertos deberán ser llevados en una campana de bioseguridad. Entonces hay requisitos ya más específicos que ustedes podrán observar en la norma para los diferentes tipos de procesos de biotecnología. Siempre que sea posible se deben utilizar sistemas cerrados o contenidos para permitir la adición aséptica de sustratos celulares, medios de cultivo, suplementos, soluciones, amortiguadores y gases. Pero habla que siempre que sea posible, no habla de un debe. Entonces, como ustedes son los dueños del proceso, ustedes nos dirán si es posible adicionarlos en un sistema cerrado o no, en un reactor. Cosecha y purificación. Los procesos de cosecha y purificación que remuevan o inactiven al organismo productor desechos celulares deben asegurar que el producto intermedio biofármaco se obtiene con una calidad consistente. Aquí sí hay un debe. Y estas son las bases legales que hablan de la producción de un medicamento biotecnológico y lo necesario para registrar un medicamento. Miren, aquí viene, lo que le puse aquí no es mi área de expertise, porque como yo les dije, yo regulo los establecimientos. Sin embargo, estas diapositivas las copié de una presentación del área de registros sanitarios. Como les dije, la comisión es muy grande. Yo regulo los establecimientos, pero también hay una dirección que regula todo lo que es la comercialización de los productos biotecnológicos, en general de todos los medicamentos. Para poder registrar un medicamento se piden dos cosas: una documentación científica relacionada a la seguridad y eficacia y una documentación técnica relacionada a la calidad del producto. En general, en la documentación administrativa y legal, fíjense lo que les decía, debe de haber una solicitud, debe de haber un pago de derechos, porque la COFEPRIS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud
que cobra por sus propios trámites, sin embargo también recibe un presupuesto de la federación, pero nosotros sí tenemos una ventanilla en el cual se someten esos trámites y hay un pago de derechos que está en la Ley Federal de Derechos. Fíjense lo que necesita una licencia sanitaria. Ya les hablaba anteriormente que aquellos que quieran registrar un medicamento biotecnológico deben de contar con licencia sanitaria, y el aviso de responsable sanitario, que es esa persona que les decía que es el que es encargado de ser el auxiliar de la COFEPRIS dentro de la empresa. Certificado de buenas prácticas de fabricación, que es la norma 059, la que les pasé hace un rato. Si ustedes cumplen con esa norma, no tendrán ningún problema en certificar su planta. Sin embargo, también se someten los proyectos de etiqueta, las IPPs, los instructivos se aplican. También se somete información relacionada a las materias primas, que es lo que vimos hace un rato de los excipientes. También información del producto terminado, las monografías, certificados de análisis del producto terminado. Y por último, la información de los materiales de envase, todo lo que ustedes vieron en el reglamento. Nosotros tenemos un trámite en donde vienen todas las, aquí les puse nada más los principales, sin embargo hay todo un checklist para poder registrarlo. Descripción y capacidad del material de envase, prueba de hermeticidad o fuga, lo que aplique. Estabilidad del medicamento, tenemos una norma oficial mexicana 073 que habla de cómo se deben de realizar estos estudios de estabilidad. Y este es el proceso que sigue un registro sanitario. Se somete un expediente ante el CIS, el Centro Integral de Servicios. El CIS posteriormente, de acuerdo al tipo de trámite, lo canaliza a la Comisión de Autorización Sanitaria. Aquí hay personal técnico que revisa el trámite. Hay un dictamen químico, hay un dictamen médico. Antes, en el caso de los innovadores, tiene que pasar por el Comité de Moléculas Nuevas para recibir esta anuencia de que puede ser registrado un medicamento. Y por último hay una resolución que puede ser un registro sanitario o un desecho. Hemos tenido desechos de trámite, sí, por no cumplir alguna parte, ya sea la parte química o ya sea la parte médica. Este es el marco jurídico que yo les comentaba. Está la Ley General de Salud, está el Reglamento de Insumos para la Salud. Estas tres normas que son las básicas, que es la de buenas prácticas de fabricación de medicamentos, la 059, la norma 072, que es de etiquetado de medicamentos, y la norma 073, que habla de la estabilidad de los medicamentos. Y por último, la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que es donde están todas las monografías para las materias primas de los excipientes de los medicamentos. Bueno, estos son mis datos. Yo estoy como les comentaba, en la Gerencia de Fármacos y Medicamentos. Este es mi correo, mis datos son públicos, están en la página de COFEPRIS, el directorio. Esto mismo que está aquí lo podrán encontrar en la página. Viene en mi correo, mi extensión y el cargo y a las personas a las cuales reporto. Y bueno, esta es la parte de lo que es la legislación. Muchas gracias, muy interesante de participar, y también ya me llevo mis comentarios de las ponencias anteriores. Y ahora sí, yo creo que empezamos a la siguiente de las preguntas, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? Lo siento, ¿qué tal? Buenos días. Tuve la oportunidad de trabajar como segundo tipo de tercero autorizado. Bueno, tengo algunas dudas al respecto. Si bien donde la experiencia que yo tengo tiene mayor referencia a fármacos tradicionales en vez de fármacos tecnológicos, ¿no? Como bien comentan, comienzan su ciclo de vida. Mi pregunta es la siguiente. No sé si sea errada mi visión. Tenía entendido, por ejemplo, que cuando se introduce un nuevo fármaco, es decir, ya se produjo en otra región del mundo, nosotros somos importadores, y se introduce en el país, pasa por un proceso de control de calidad. Sin embargo, esos fármacos tradicionales, no sé si se puede trasladar a los biotecnológicos, se desarrollan para la población en específico de ese país. Entonces, por ejemplo, cuando viene aquí y únicamente se hace un estudio de control de calidad, ese fármaco que se introduce dentro de este país no está diseñado teóricamente para la población media o para la respuesta de la población media de este país. Mi pregunta es, primero, ¿mi visión es cerrada o existe algún proceso ahí donde se verifique si realmente ese fármaco que se desarrolla en otras condiciones va a ser plausible para este país? Y mi segunda pregunta es un poco más truculenta.
Usted mencionaba el caso de que existen unos requerimientos de que para que se produzcan proteínas recombinantes, por ejemplo, algunos fármacos, se requiere que el equipo sea exclusivo para esa aplicación. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el aspecto de aprovechamiento tecnológico y la mayoría de los equipos de alta tecnología son multifuncionales, tienen diversas aplicaciones. Entonces, eso, por ejemplo, limitaría desde mi perspectiva que capitalistas nacionales con un capital tecnológico limitado pudieran producir y obtener beneficios de escala al utilizar un equipo para varias funciones. Mi pregunta es, ¿existe también alguna regulación al respecto en la que pueda ser posible que se beneficien capitalistas mexicanos? Muy buenas preguntas. Primero, hablando del tercero autorizado, efectivamente la COFEPRIS tiene varios terceros autorizados. Tenemos terceros autorizados para el análisis de control de calidad, que son los laboratorios de control. Tenemos terceros autorizados para unidades de verificación, es decir, nosotros capacitamos a verificadores que van y hacen estas inspecciones a los establecimientos. Y hay un tercero que ya firmó y que habló el doctor, que es los terceros autorizados para los estudios clínicos, efectivamente, que estamos en esa fase. ¿Por qué? Porque la capacidad de la COFEPRIS, como ustedes vieron que lo regulamos, es tanto que un verificador igual va a una farmacia, igual va a una fábrica, o igual va al extranjero, a China, India, a hacer una inspección. Entonces, estos terceros autorizados son auxiliares de nosotros, pero están capacitados, y como tenemos tanto trámite, ellos nos ayudan precisamente en el desahogo de esos trámites. Segundo, estos fármacos que hablas, ya sea biotecnológico o no biotecnológico, antes de que se introduzca a México, debió haber pasado por un registro sanitario. Es decir, si es innovador, sí debió haber presentado estudios clínicos. Si no es innovador y es genérico, presenta otros estudios que son los de, precisamente, de biocomparabilidad. Entonces, sí se hace un estudio previo. Se tiene que hacer antes de poder. En México, yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países en Sudamérica, pero en México, si no hay un registro sanitario, tú no puedes importar ningún medicamento. En otros países en Sudamérica sí les puedo decir que sí se introducen medicamentos sin estar registrados, pero en México incluso tienes que tramitar un permiso de importación en la Comisión de Autorización Sanitaria para poder introducir ese fármaco, y en ese estudio del registro, antes de importarlo, se evalúa todo esto. Entonces, no hay medicamento, no hay biofármaco, no hay fármaco que no sea inspeccionado o verificado por la COFEPRIS. La tercera era, ya se me olvidó, la tercera era de... Sí, perdón, disculpe. Los requerimientos son... las áreas. No, efectivamente, hay otro numeral que no puse, porque sí, si tú demuestras efectivamente que esos equipos tienen unos procesos de validación validados, entonces de limpieza validados, entonces sí se permite que productos biotecnológicos no sean fabricados en áreas y equipos dedicados, pero eso lo tendrá que demostrar. Eso lo pusimos en la norma, porque anteriormente tenían que construir un edificio efectivamente, pero no si viene en la norma. Si tú le das, si baja la norma que está en PDF, le das no dedicados, podrás ver un párrafo que habla de biotecnológicos que se pueden fabricar en estas áreas que no sean dedicadas. Sí lo hay, lo revisamos, lo vimos, armonizamos la norma, porque efectivamente cuando venían los inversionistas acá a México, decían, es que caray, tengo que construir una para penicilínicos, tengo que construir una para hemoderivados y aparte tengo que construir otra para biotecnológicos, no me conviene invertir y mejor lo traigo como producto terminado. Todo eso lo vimos. Y yo soy un ferviente admirador de la investigación mexicana y también de apoyar a los mexicanos. Y estas armonizaciones de la norma que hicimos, precisamente es para fomentar el desarrollo de la industria mexicana. Otra norma que actualizamos en la del 164, que habla de los procesos de fármacos, pero por síntesis química y fermentación. Ahí sí, es todos los APIs, que le dimos una fuerza también, porque desde el año 98 no se actualizaba la norma y la actualizamos en el año 2013. O sea, imagínense, pasaron casi 12 años sin que una norma no fuera armonizada, y pues la regulación en México quedaba atrás, ¿no? Entonces todo eso sí lo vimos, lo colocamos y sí está, sí está. Muchas gracias. Doctora. Perdón, ¿me permito Sí, complementar su claro, respuesta? Yo he tenido, bueno, pues la distinción de formar parte del subcomité de biotecnológicos del comité de moléculas nuevas de la COFEPRIS, en donde me han invitado a participar, y
respondiendo un poco más a fondo sobre los productos que son importados en donde se han hecho pruebas clínicas en otros países, lo que se hace es que el Comité de Moléculas Nuevas evalúa las pruebas clínicas que se hicieron y determina si es necesario hacer pruebas clínicas en México o no. Muchos de los medicamentos pues no requieren hacer pruebas clínicas en México porque su mecanismo de acción no tiene nada que ver con la población, pero algunos otros sí. Y en esos casos es papel en caso de que sean biotecnológicos, del subcomité de productos biotecnológicos, determinar que se tengan que hacer pruebas clínicas en el país. Pues como puedes ver, lo que estés comprando en una farmacia, sí, créeme que sí ha sido revisado antes. ¿Algún otro comentario? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La doctora hizo todo un análisis acerca de cómo se ve desde la academia el proceso de tratar de obtener financiamiento y luego que sea autorizado por el COFEPRIS como instrumento del gobierno para vigilar todo esto. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, que es uno que no tenemos frecuentemente la oportunidad de ver, ¿cuáles serían sus observaciones, sus sugerencias, de tal manera que pudiéramos llegar a este objetivo de favorecer que se haga más investigación en México, pero que esa investigación pueda ser luego llevada a los laboratorios, a la industria, y que hubiera una liga con COFEPRIS de tal manera que aumentáramos la capacidad interna de generar nuevos medicamentos? Esa es una. Y la otra, ¿qué es lo que la COFEPRIS hace o dónde está el límite para regular a todos estos medicamentos mágicos que vemos anunciados en la televisión, que no Labs, que yo todavía no entiendo si es, de qué signo es, ¿verdad? Y son dos preguntas. Sí, claro que sí. Déjeme comentarle que la COFEPRIS, la parte del fomento, es muy importante para nosotros. La Comisión de Fomento Sanitario es precisamente la que hace esta vinculación. Yo vine invitado aquí porque llegó una invitación a la Comisión de Fomento. La Comisión de Fomento es la encargada de vincular lo que es el gobierno, ya sea con academias, con colegios, con institutos, con cámaras de comercio. Entonces, esta Comisión de Fomento Sanitario es la que podría fortalecer este vínculo precisamente con la investigación, con la industria, con colegios. Entonces, sí existe ese mecanismo. Lo que a nosotros nos compete es fomentar, de que vayan, de que soliciten una cita técnica, de que soliciten si hay alguna regulación que falta precisamente para poder hacer esta vinculación. Afortunadamente, la COFEPRIS tiene las atribuciones de realizar normas, a diferencia de otras agencias. Entonces, nosotros tenemos esa facultad de que no tendrá que pasar por el Congreso para poder hacer una legislación más específica. Entonces, sí lo hay. Esa vinculación es a través de la Comisión de Fomento Sanitario y, como le digo, yo vine aquí a través de la Comisión de Fomento. A través de la Comisión de Fomento he ido a Canacintra, he ido a Canifarma, he ido a coloquios internacionales, he ido también a las convenciones nacionales de las industrias farmacéuticas, acabo de ir a Tijuana a una de dispositivos médicos. Entonces, esta vinculación sí existe y es a través del fomento sanitario, es acercarnos un poco al comisionado de fomento y realizar esa comunicación y esa vinculación. Nosotros recibimos casi cada semana a muchas instituciones, muchas academias, muchos colegios en las oficinas de la COFEPRIS. Lo segundo es, no, claro que sí, desde que llegó nuestro comisionado federal Miquel Arriola, desde el 2011 hemos impulsado mucho esto de los productos milagro. Yo le podría dar ejemplos. He recibido citas técnicas de una persona que realiza clavos para dispositivos médicos para las fracturas. Entonces llega y me dice, oye, es que ¿sabes qué? Es que tú me pides un cumplimiento con la norma 241, pero yo sé que hay una persona que realiza clavos en el patio de su casa. Entonces yo le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, eso es muy, si tienes esa información, denuncia. Nosotros vamos.
Nosotros hemos hecho, por ejemplo, publicidad. Antes nosotros tenemos un reglamento para la publicidad. Sin embargo, antes estos medicamentos a las 12 de la noche se anunciaban y la multa era irrisoria. Entonces ellos decían, pues yo me prefiero que me multen, que al fin que en las 2 horas que yo estoy anunciado, pues me va a redituar más, ¿no? que la multa que me va a dar la COFEPRIS. Entonces se cambió la regulación, se modificó y se están aplicando ahora multas más severas. Entonces, de tal manera que inclusive cuando vemos un anuncio que no tiene este famoso aviso de COFEPRIS, porque toda publicidad requiere de un trámite ante la COFEPRIS, cuando no vean este anuncio, la COFEPRIS tiene en el 4º piso, donde está la Comisión de Operación Sanitaria, varias teles, hace mucha vigilancia de todos los anuncios y comerciales, porque también hay restricciones ahora como de los alimentos, como de los niños, porque también eso regulamos. Entonces hay vigilancia, sin embargo, tú sabes muy bien que la vigilancia no alcanza para todo esto que regulamos. Entonces, por eso a mí me encanta venir a este tipo de coloquios o de pláticas, porque me gusta fomentar de que ustedes pueden denunciar, ustedes pueden decirnos cuando hay una cámara hiperbárica que no está funcionando, hay una farmacia que está trabajando mal, hay una fábrica o cuando un medicamento le hizo daño. Entonces cambiamos la regulación precisamente para poder aplicar multas más severas a este tipo de medicamentos. Y lo que ven anunciado, pues sí tiene un registro sanitario, sí tiene un aviso de publicidad y sí tiene un efecto. Entonces, lo que está anunciado y que con aviso, todo esto sí está regulado. Y lo último que me preguntaba era... No, fueron 2 nada más. 2, pero se me ocurre otra más. Ajá. No tiene nada que ver con desarrollo tecnológico, pero ¿quién controla el abasto? Porque una de las quejas más comunes de los beneficiarios de la salud pública es que van a los hospitales del gobierno y no tienen las medicinas. No existe. ¿El abasto quién lo regula? El abasto lo controlan los fabricantes y los distribuidores. Miren, hay diferentes tipos de desabasto. Hay desabasto porque hubo una emergencia y de repente llegaron muchas personas enfermas y se consumió. Dentro le digo porque yo estuve en una fábrica, dentro de las fábricas tienen un área comercial y un área que planifica. Tienen proyectos de venta. Entonces ellos ya llevan un proyecto de tal manera de que cuando ven proyectados esos números, tienen y activan mecanismos para solicitar materias primas para aquellos que son fabricantes o para solicitar producto terminado para aquellos que son importadores. Entonces el abasto principalmente lo dan las fábricas que tienen los números de cuánto tienen, cómo se ha comportado este medicamento a través de 1, 2 años o 3 que tiene su registro. Lo otro es el manejo dentro de las farmacias. Hemos visto también, sí, porque puede llegar el medicamento, sin embargo se le puede dar un mal uso. Entonces ahí es donde nosotros entramos. Una cosa es la planeación de la fábrica y la otra es el control de la distribución de ese medicamento que ya llegó, porque puede ser que la fábrica sí esté respondiendo, sin embargo hay un desvío de esos medicamentos. Entonces ahí sí la COFEPRIS interviene, visita almacenes. Todas las farmacias de hospitales del IMSS, ISSSTE, son regulados por nosotros y también los hospitales. Entonces yo realizo muchos viajes al interior de la República Mexicana para visitar y supervisar precisamente que los estados nos estén dando vigilancia, que estén yendo para ver que no haya un desvío del producto. Entonces son esos dos problemas que nosotros hemos identificado. Sí, nosotros sí regulamos y sí vemos la distribución. Nosotros vamos y vemos los registros de cuánto entró y cuánto salió. Y sobre todo de los antibióticos, ahí inclusive revisamos receta por receta para ver si efectivamente esos antibióticos, primero, se vendieron bajo una receta y segundo, está hecho bajo un médico y a quién va y que esté dándose a la población. Sin embargo, nuevamente volvemos a lo mismo, la vigilancia no nos alcanza para todos y también bajo denuncias. Salió creo que hace un año algo del centro médico, fuimos, lo investigamos precisamente. Entonces sí, son esos dos mecanismos, pero sí regulamos y sí hay una base legal suficiente, sí hay mecanismos para poder revisar ese abasto. Sí, vaya.
Sí. Disculpe, hace poco salió la noticia de que la COFEPRIS, se había prohibido el consumo de ciertas plantas que son más bien como tradicionales, medicinales, etcétera. ¿Se tiene registro de que haya habido algún inconveniente en su uso o a qué se debió? Mira, ahí te podría dar una opinión porque no es mi área de expertise, pero lo que sí sé es de que hay un grupo dentro de la COFEPRIS, porque incluso conozco al biólogo y conozco al homeópata, que realiza y que da un listado de este tipo de productos que son o no benéficos de acuerdo a una clasificación de ellos. Si me pudieras dar tus datos, yo con todo gusto te podría poner en contacto con ellos para decirte, porque te digo, es un comité, un pequeño comité que revisa, es un biólogo, el biólogo y un homeópata que están revisando esa información y trabajan en conjunto, algo así como lo del comité. No es nada más arbitrario de la COFEPRIS, sino hay un grupo de expertos. Pero si me dejas tus datos, yo te podría investigar dónde se publica, cada cuándo se publica y cómo es el proceso de actualización de este listado. Gracias. Una última ahí. Nada más respecto a ese comentario, ¿eso es un centro de investigación como tal de productos? ¿Es un centro de investigación? O sea, esto que estás mencionando el biólogo y... No, son personal de la COFEPRIS que trabaja precisamente con proyectos. Todo está dentro de la Comisión de Autorización Sanitaria. No trabajamos con otros centros de investigación. Se hacen ahí los listados, así como por ejemplo el listado de los medicamentos innovadores. También se trabaja internamente dentro de la COFEPRIS y todos se reporta a una dirección. Pero esto es público y debería de ser público. Bueno, ese listado es público y este listado también, pero de este no lo había escuchado. ¿Dónde se publican? Bueno, finalmente agradecemos al químico. Y bueno, yo quisiera que nos comentara acerca de los biosimilares, porque sé que los biofármacos demandan más pruebas de seguridad y eficacia y los biosimilares no. ¿Qué ha pasado con la actualización y su aprobación? Miren, recientemente salió publicada el proyecto de la norma de registros. Ahí habla y salieron los comentarios la semana pasada. Está en construcción una norma que es precisamente la de los registros sanitarios en donde viene toda esta información, porque efectivamente tenemos que tener más regulación. El reglamento de insumos para la salud habla de cómo y cuáles son las pruebas que se tienen que presentar para los medicamentos precisamente biosimilares. Sin embargo, una reglamentación más específica debe de salir y esa es la norma 258 que habla, como les decía, la semana pasada, el proyecto de construcción de una norma es, primero se conjunta un grupo de expertos, se realiza la norma en su estructura y se somete más bien se publica en el Diario Oficial de la Federación para recibir comentarios de cada uno de los numerales. Bueno, si es que hay comentarios sobre ese numeral. Y se responden absolutamente a todos los comentarios que viene específica en esa norma. Entonces, ahí colocamos información en la específica, podremos bajar esa información. No lo traje aquí a colación lo que es cómo ha avanzado esa regulación, pero sí estamos trabajando precisamente en, efectivamente, no presenta. La COFEPRIS dice cuáles son los medicamentos innovadores. Y ahí lo menciona muy bien. Tenemos ese listado que inclusive dice ese puede ser el primero registrado aquí en México. Entonces hay ciertos criterios. Entonces con los biosimilares lo que hicimos fue trabajar con esta norma y no lo traje ahorita en esta diapositiva porque era tan corto tiempo y tanta la información que lo que sí podemos hacer es, como les digo, bajar ese proyecto, revisarlo porque tenemos que avanzar en la regulación precisamente de estos biosimilares. ¿Por qué? Por la particularidad de la producción de estos biotecnológicos. Entonces, te podría dar esa información, más adelante la podría bajar, para que veas qué es lo que nosotros estamos colocando una vez que se publique esta norma. Comentario de la doctora Laura. Perdón, es sobre este comentario de como miembro del subcomité de biotecnológicos. El comité de biotecnológicos ha pues tomado prácticamente la estafeta de apoyar a la COFEPRIS en todas estas decisiones en cuanto a los biocomparables, y lo que ha hecho el comité pues es básicamente basado en lo que es la regulación internacional
porque este es un tema muy delicado. Hay intereses económicos muy fuertes atrás de estas cuestiones de los biocomparables y hay toda una campaña tanto mediática abierta como mediática cerrada de las compañías transnacionales diciendo pues que esto es muy difícil y los mexicanos no lo podemos hacer, junto con otras cosas. Entonces, por eso el comité ha decidido basarse específicamente en la regulación internacional para evitar suspicacias. El subcomité de productos biotecnológicos está formado por personal de CAS, hay personal de CAYAC, me parece también, no estoy segura, y hay representantes pues, del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, de varias otras instituciones que básicamente somos científicos, que dedicamos nuestro tiempo a hacer esto, y básicamente pues la estrategia ha sido primero elaborar una guía en general para cada uno de los biocomparables. Eso no le gustó a las transnacionales, entonces no las podemos publicar, pero nos regimos por estas guías, y finalmente pues ha sido una plática entre las compañías que están produciendo los biocomparables en México, los que producen los innovadores y el subcomité para pues llegar a un acuerdo de una norma, que es esta norma que acaba de mencionar el químico, que ha sido muy complicada. Ha sido muy complicada, sí. Pero desde el año pasado la publicamos. Ya está, pues la semana antepasada ya tuvimos ya la versión final, bueno, la versión para consulta pública. Así es. Y bueno, pues ha sido un camino largo, pero creo que México ha tomado un papel de liderazgo a nivel Latinoamérica que ha tenido siempre, y la COFEPRIS pues ha estado marcando el paso. Sí, yo que he tenido oportunidad de viajar hacia otros países, sí les puedo decir que actualmente la regulación que tenemos pues está muy armonizada con las potencias mundiales, ¿no? Y por último, si quieren ser miembros de estos comités o subcomités, hay un reglamento específico, pero tal vez ya más adelante ustedes podrían aplicar, porque realmente nutrirse de tantas personalidades con un currículum pues favorece una mejor regulación, ¿no? Esto provoca que haya una mejor toma de decisiones para los medicamentos que estamos aprobando aquí en el mercado mexicano. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor.